Bueno, ahora vamos a dar la clase de la parte de ginecología. Para poder arrancar con este tema necesitamos hacer como un recuerdo anatómico de lo que sería el aparato genital femenino, la parte externa, todo lo que es genital externo, vulva, vagina y lo que sería cuello del útero. No lo vamos a ver en esta materia porque la visión es visión directa y por colposcopía. Y todo eso lo van a ver en la parte de ginecología cuando cursan la materia. Acá lo que nosotros vamos a ver es diagnóstico por imágenes en ginecología y lo que se valora es útero, con todo lo que eso implica, trompas y ovario. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que nosotros tenemos en ginecología? Bueno, para valorar la cavidad uterina y las trompas, tenemos la histerosalpingografía y la histerosonografía, que su utilidad es en esterilidad, para poder llegar a estudiar a la paciente que busca un embarazo. Estos son métodos complementarios que se utilizan, no así en la rutina. Lo que sí vamos a usar todo el tiempo en ginecología, y es lo que nos va a dar la cantidad de diagnósticos que tenemos, es la ecografía. Y cuando la ecografía no alcanza como método diagnóstico, podemos realizar una resonancia magnética. Para que ustedes recuerden, el útero está formado por la cavidad endometrial, que es la parte interna, el espesor del músculo, que es el miometrio, y la parte externa, que es la serosa. Si no recuerdan la clasificación de las malformaciones uterinas, yo se lo dejo acá en un cuadrito para que a lo largo de la clase, que vamos a ver un par, ustedes lo puedan repasar, así no lo buscan en otro lado y ya lo tienen en la clase. La clasificación número 1 habla de la hipoplasia o de la genesia de alguna de las partes de los órganos genitales, y podemos tener vaginal, cervical, el fondo del útero, tubárica o combinada algunas de estas. Después la clasificación 2 es el útero unicorne, que puede tener otra cavidad en la que sea comunicante o otra cavidad con la que no sea comunicante, sin cavidad o solamente un solo cuerpo. El grupo 3 es el útero didelfo, en la que tenemos dos cavidades uterinas y dos cuellos uterinos. La clasificación 4 es el útero bicorne, y esto lo vamos a tener que tener bien en cuenta, la diferencia con el 5, que es el septado. Nosotros tenemos que ver la apariencia externa del útero, como tiende a formar dos cavidades en el bicorne, más allá del septo, digamos. En cambio, el septo solamente está aceptado al útero sin tener cambios en la morfología externa del útero. El, la clasificación número 6, que es el arcuato, y la clasificación número 7, que es el uterodes. Bien, empezando con la histerosalpingografía, que como ya dijimos, su principal indicación es la infertilidad. También es para el diagnóstico de malformaciones uterinas, hemorragias uterinas, incontinencia cervical y aborto de repetición, pero todos esos que son causa de infertilidad. O sea que la primera indicación para la histerosalpingografía, y casi única, es la infertilidad. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Obviamente el embarazo, una infección aguda y metrorragia abundante de causa desconocida. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Se coloca a la paciente en posición ginecológica, se pinza el cuello del útero con una pinza con dos dientes, se pinza el cuello del útero para poder rectificarlo, o sea, se lo trae hacia adelante para revertir esa anteversoflexión que tiene fisiológicamente el cuello del útero, el útero en sí, no el cuello. Una vez que se tracciona, se canaliza el cuello uterino y se le inyecta contraste para poder valorar mediante radioscopía el recorrido de ese contraste por la cavidad uterina, por las trompas y que llega al peritoneum. Esto sería lo que nosotros haríamos en una histerosalpingografía. Estos se van haciendo sucesivas, es bajo vía radioscópica, entonces vamos teniendo diferentes tomas y el operador tiene que ir viendo o sea, hay superposición de las imágenes. Nosotros tenemos en principio, cuando va llegando el contraste y va llenando la cavidad uterina de a poco,
luego de que la llena va el recorrido por las trompas, y cuando finaliza el recorrido de las trompas, cae al peritoneo, que es lo que nosotros vemos, cómo cae en el peritoneo. Cuando nosotros tenemos permeabilidad tubaria, o sea, de que el contraste ha llegado a las dos trompas y ha podido traspasar, digamos, las dos trompas, atravesar las dos trompas y llegar a peritoneo, decimos que la prueba de Cotte es positiva, o sea que tenemos permeabilidad tubaria. Esa es el fin de la histerosalpingografía, que es cuando nosotros queremos ver el factor tubal. Nos sirve también para el factor uterino, pero no es 100% diagnóstico. Acá tenemos como podemos ver el contraste en el útero, en las trompas, y cómo ha caído ya al peritoneo. Esto es una histerosalpingografía con prueba de Cotte positiva, o sea que hay permeabilidad tubaria. Acá se puede ver, esto siempre se los pongo para que vean cómo es la pinza que tracciona el cuello del útero para evitar esa anteroversoflexión, porque si nosotros cuando ingresamos al útero lo tenemos que rectificar. Esto también es una histerosalpingografía con prueba de Cotte positiva. Tenemos el recorrido bilateral de las trompas con la llegada del contraste al peritoneo. Cuando tenemos una oclusión tubaria como esta, no tenemos pasaje a las trompas del contraste venoso. Lo que nosotros vemos acá es como el contraste se reabsorbe por el plexo y vuelve por la vena gonadal. Esto no es la prueba de Cotte, esto no es una trompa ni la caída del peritoneo, sino el recorrido del plexo y de la vena. Acá tenemos oclusión bilateral de las trompas y lo que se dice es, se informa es prueba de Cotte negativa. Acá tenemos un hidrosalping, que es una dilatación de la trompa en la parte distal. No sale el contraste al peritoneo, tenemos solamente la salida del contraste al peritoneo del lado derecho de la trompa derecha, o sea que tenemos un hidrosalping izquierdo. Para valorar las sinequias también es un método de utilidad, lo que demuestra son falta de rellenos lineales. Ahí tenemos otra, pese a que nosotros nos da la prueba de Cotte positivo, o sea, hay permeabilidad tubaria, en el útero nos demuestra que hay sinequia. Esto es mediante histerosalpingografía. Si nosotros hacemos histerosonografía, que si se acuerdan en la primera diapositiva se los informé, lo que nosotros podemos ver es que con la histerosalpingografía lo que hacemos es poner un balón en el cuello del útero y lo que se inyecta es solución fisiológica. Con esa solución fisiológica lo que hace es abrir la cavidad uterina y perfectamente podemos valorar algunas patologías. Previamente a empezar el estudio nosotros hacemos una ecografía básica a la paciente, entonces tenemos ya el conocimiento previo anatómico por lo que se ve por ecografía. Obviamente, principal indicación es el embarazo, y si en la ecografía previo a hacer la inyección de solución fisiológica vemos un saco gestacional o algo que nos da duda, no se realiza el procedimiento. Acá lo que nosotros vemos es que con la solución fisiológica se abrió la cavidad endometrial y se pueden ver perfectamente las sinequias. Puede ser un poquito más finita, estas son bastante gruesas. Acá lo que tenemos es con la histerosalpingografía, es una prueba de Cotte positivo, o sea, hay permeabilidad tubaria, y acá tenemos como una imagen de sombra, falta de relleno con un mioma mucoso. Acá se nota un poco más la falta de relleno. Acá nosotros lo que tenemos que hacer es diagnóstico diferencial, por eso no es 100% para diagnóstico de cavidad uterina. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre un mioma subseroso y un pólipo. La prueba de Cotte es positiva. Acá también tenemos una imagen de resta y no se ve contraste en ninguna de las dos trompas, pero puede ser una placa precoz, digamos, previa a que el contraste llegue a las trompas y así al peritoneo. Para ver las malformaciones, que es lo que hemos hablado, nosotros acá, con la histerosalpingografía convencional, vemos un útero que está septado. Esto puede corresponder a un útero bicorne o a un útero
que sea aceptado, que es lo que le expliqué cuando veíamos el tema de malformaciones uterinas. Nosotros acá lo que vemos es el septo, pero nosotros tendríamos que ver la cavidad externa del útero. Si es un útero único, si hay dos cavidades uterinas. Entonces eso lo que nos van a poder orientar más es la histerosalpingografía virtual, que se hace vía tomografía, o una histerosonografía que nos hace una reconstrucción más en 3D y en 4D, propio de la ecografía. Acá, aparentemente, la prueba de Cote es unilateral, o sea, solamente hay permeabilidad de esta trompa, no así de esta. Esto es sumamente importante, saber si es un útero bicórneo aceptado, porque la conducta quirúrgica va a ser totalmente diferente. Un útero didelfo, tenemos dos cavidades, dos cuellos, un útero unicornio, pero solamente, como hablamos, nos va a mostrar la permeabilidad tubaria, pero no nos muestra 100% la anatomía uterina, porque nosotros acá podemos tener un útero no comunicante, rudimentario no comunicante, entonces nos falta otro método diagnóstico para certificar bien qué tipo de útero unicornio es. Para que nosotros avancemos un poco más en el estudio de la patología uterina, hay ciertas indicaciones para la histerosalpingografía virtual, que sería por TAC, que cuál es la diferencia, es que hay una imagen 3D que nos puede ayudar, por ejemplo, en la diferencia entre el útero didelfo y septado, y para otras patologías también. Tiene la imagen 3D, a la paciente le duele mucho menos porque por lo general no se canaliza el cuello y el contraste va diluido, cosa que con la histerosalpingografía convencional es totalmente espeso, tiene mucho mayor radiación y si se tracciona el cuello entonces a la paciente le duele mucho más. Acá tenemos la comparación en una histerosalpingografía convencional, que es la de arriba, normal, con la cavidad uterina totalmente cubierta de contraste, las trompas, las dos permeables y el contraste en el peritoneo, o sea, con una prueba de Cote positiva. Y esto sería la reconstrucción virtual por tomografía, también normal, por eso ven que el aspecto externo del útero sí se ve. Entonces acá nosotros sí podríamos diferenciar entre el útero bicórneo, ven cómo se ve por fuera, las dos cavidades, al útero septado, en el que no veríamos eso. Muy bien. Para empezar a hablar más de lo anteriormente expresado, es para el estudio de esterilidad. No tiene otra indicación. No se lo utiliza, salvo que detectemos una anomalía congénita en el útero y lo queremos certificar. Pero de la principal indicación de lo que vimos hasta ahora es la esterilidad. La ecografía es como el gol estándar de la ginecología. Acá le puse como un simple resumencito de lo que ustedes verían y cómo se ven los cortes del útero, para que tendrían una idea de lo que es, cómo se ve en ecografía. El útero, un corte coronal, y el útero en un corte sagital por vía transvaginal. Nosotros vemos toda la cavidad, todo el útero con su cavidad uterina y el espesor que es el miometrio. Un ovario que empieza a reclutar folículos y un ovario totalmente indicado de ovulación. Acá le hace la diferencia con la histerosalpingografía de cómo se ve el útero. Y la trompa, que por lo general no se ve, tiene que ser equipos totalmente sofisticados y un buen ojo del ecografista. La trompa no se valora 100% por ecografía, salvo que tenga algún tipo de patología. Por lo general, cuando tiene líquido o pus, que es el hidrosalping o el piosalping, es cuando nosotros vemos eh, la trompa. Por lo general no se ve. Para que nosotros pensemos bien en qué tipo de patologías tenemos que hacer un breve repaso de lo que es el tamaño uterino, ¿no? Porque el aumento de la cavidad uterina nos va a hablar de ciertas patologías y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y la relación que tiene el útero con respecto al cuello en las diferentes etapas de la vida. Nosotros tenemos en una mujer prepuberal una relación de cuerpo-cuello entre 1 y 3, y es un útero que mide entre 3 y 4 centímetros en el eje longitudinal.
En cambio, en la edad fértil, que por lo general es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es si tiene hijos, ha tenido hijos o no, que eso depende mucho, porque cuando la mujer eh, finaliza el embarazo, el útero no vuelve 100% al tamaño, sino que queda un poquito más agrandado y cuanto más embarazo haya tenido, mayor es el tamaño con el que queda el útero. Por lo general, la regla que nosotros tomamos es 8 por 6 en la medida del útero, y la relación cuerpo-cuello es de 2 en 1. Cuando la mujer es posmenopáusica, el útero tiende a achicarse un poquitito, pero por lo general es un eje longitudinal entre 6 y 5 centímetros, y la relación cuerpo-cuello es 1. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las diferentes etapas que tiene el endometrio en las diferentes partes del ciclo de la mujer. Tenemos una etapa menstrual en la que, si la paciente está menstruando, está eliminando todo lo que sería la parte funcional de ese endometrio, entonces vamos a ver una fina línea ecogénica focalmente interrumpida. Cuando empieza el ciclo de la mujer, vamos a tener una etapa proliferativa que es entre 4 y 8 milímetros de espesor, y cuando estamos previo a menstrual, que es la perimenstrual y la secretora, llegamos a tener hasta 14, 15 milímetros. Entonces, todo lo que sea por menor a 4 milímetros y mayor a 14 milímetros, depende del contexto de la paciente y del ciclo donde esté, en la parte del ciclo donde esté, es lo que nosotros vamos a pensar como patológico. Para mostrarles, esto sería un endometrio fino, lineal, cómo va engrosándose, a llegar a tener esto, que es toda la cavidad endometrial engrosada. No tenemos medidas acá de cuánto mide. Tendríamos que ver si esto es mayor o no a 14 milímetros, 15 milímetros, que es más o menos lo que llega a tener una mujer en el momento previo de empezar a menstruar, para después luego quedar así en plena menstruación. ¿Cuáles son las patologías que nosotros tenemos en el endometrio? La hiperplasia del endometrio, el hematometria, la atrofia del endometrio, el pólipo y el cáncer del endometrio. El cáncer puede tener como lesión previa la hiperplasia y la atrofia. ¿Qué vamos a hablar de hiperplasia? Por lo general, estas patologías se dan en la mujer posmenopáusica. En la mujer posmenopáusica lo que vamos a tener es un endometrio menor de 5, menor de 4 milímetros. Si nosotros tenemos una paciente con sangrado, cuando ya ha dejado de sangrar, que tenemos el diagnóstico de menopausia y empieza con sangrado, lo primero que hay que hacer es una ecografía y ver ese grosor del endometrio. Puede tener una hiperplasia, puede tener un pólipo y puede tener un cáncer de endometrio. ¿Cómo vamos a confirmar el cáncer de endometrio? Obviamente que es por la toma de esa hiperplasia, una toma de biopsia y el diagnóstico histológico de la lesión. La atrofia también puede dar cáncer de endometrio, por eso toda paciente de que hay que valorar que paciente con atrofia y que se demuestre la atrofia con la ecografía, si llegamos al diagnóstico de cáncer, que es en menor porcentaje, pero también es lesión precursora. Y el pólipo endometrial no es patología 100% de la mujer posmenopáusica, puede estar en la mujer en edad fértil, y también el diagnóstico lo hacemos 100% ecográfico. Acá podemos ver una cavidad uterina con el pólipo. Acá lo que vemos es un engrosamiento de la cavidad endometrial, tiene restos anecoicos, o sea, parece tener coágulos, es sumamente irregular. Esto vamos a ver en el contexto de la paciente. Si una paciente en edad fértil, yo pienso en esto y tengo una menorrea previa, le pido un test de embarazo y correlacionen que esto no sea un aborto incompleto, con restos en el interior del útero. Y si esto es una mujer posmenopáusica que no menstruaba, tiene el diagnóstico de menopausia y empieza a sangrar, pienso en una hiperplasia endometrial. Bueno, para que vean, esto es un útero de corte sagital, este es el pólipo, le podemos hacer un Doppler para ver el pedículo. Bueno, esto es una resonancia que valora el tema del endometrio, del espesor. Y otra cosa que vamos a tener en cuenta es lo del aborto incompleto que les hablaba y el control de DIU, que es otra de las cosas que nosotros podemos hacer dentro de la cavidad del útero.
Esta es otra imagen en la que nosotros vemos un engrosamiento del endometrio, si es una persona una mujer en edad fértil con un test de embarazo positivo o una antecedente de menstruación, esto lo tomamos como un aborto incompleto. Acá lo que tenemos es un corte del útero con el DIU en la cavidad endometrial. Lo que nosotros tenemos que ver, el control del DIU, de todo paciente que porta DIU, es ecografía. No se controla el DIU mirándole los hilos, ni haciéndole radiografía, nada de esas cosas que por ahí pueden escuchar. 100% que es con control ecográfico. Antes se decía que el DIU tenía que estar a 25 o menos milímetros del fondo uterino. Ahora se ha comprobado que no, que solamente lo que tiene que estar es por dentro del OSI, que es el orificio cervical interno. A la distancia que esté del fondo del útero no importa porque cumpliría con su función. Y podemos ver otro corte. Bueno, para que vean la placa, obviamente que supongo que es una placa que la han sacado por otra causa, en la que se ve el DIU dentro de la pelvis, y esto es una migración del DIU, que es poco frecuente, pero sucede. Para valorar miometrio tenemos dos patologías, miomatosis y adenomiosis. Lo que también se realiza es mediante ecografía. El mioma en la ecografía se ve con un útero aumentado de tamaño, por eso yo les decía que teníamos que saber el tamaño uterino normal de una paciente y en qué momento de su vida. Es un aumento del tamaño del útero en forma difusa, con un contorno nodular, una ecoestructura heterogénea. Hay masas focales hipocogénicas o de estructura heterogénea, con flujo periférico en Doppler. Frecuentemente muestran áreas de sombra acústica que pueden dificultar su medición, pueden presentar calcificaciones, más si hace mucho tiempo que lo tienen, y puede haber degeneración quística. Bueno, acá es un útero totalmente aumentado de tamaño, con una masa enorme, un mioma gigante. Acá tenemos un corte del útero sagital con la cavidad endometrial, y acá vemos una pequeña sombra hipocogénica bien redondeada que corresponde a un mioma. Es un mioma que está por dentro, intramural, que está dentro del músculo del útero. Los subserosos, que son los que están adentro de la cavidad endometrial, o que los que protruyen la cavidad endometrial, pueden tener diferentes tipos. Es el pediculado, que es el 0, el 1, que es el menor del 50% del intramiometrial, y el 2, mayor del 50%. Como lo vemos por ecografía, al T0, al T1, esta es mi cavidad endometrial, este es mi miometrio, y el T2. La adenomiosis, hay veces, la mayoría de las veces no es fácil diagnosticarlo por ecografía, y tiene diferentes signos, pero bueno, es la presencia de, no sé si lo saben ustedes, si lo han visto en ginecología o no, es la presencia de glándula y estroma del endometrio en el espesor del miometrio, que eso produce hipertrofia y hiperplasia reactiva de las fibras musculares propias del miometrio, y las imágenes son dificultosas y no siempre es fácil, como les digo, hacer el diagnóstico, y van desde un leve engrosamiento hasta el compromiso difuso de todo el espesor del miometrio. El diagnóstico es con ecografía versus resonancia, pero la definitiva es por anatomía patológica. Acá vemos las saculaciones que forma en el espesor del miometrio. Bien, para valorar ovario, yo siempre les pongo la clasificación de tumor porque lo he escuchado alguna vez que se tomaba, no porque para mí sea importante que ustedes en diagnóstico por imágenes sepan la clasificación. Sí, en realidad está bueno que sepan la clasificación para ver qué tipo de tumores hay, porque no todos son serosos ni mucinosos, que son los más comunes, sino que tenemos hasta los teratomas, que pueden tener un montón de estructuras dentro, porque derivan de las tres hojas del, no me sale la palabra, me trabé. Bueno, es importante que sepan los diferentes tumores que hay en las diferentes capas geminales, eso quería decir.
Bueno, es lo que les quiero decir es que sí es importante que ustedes sepan que hay diferentes tipos de tumores. A lo que voy es que para mí no es importante que ustedes sepan 100% la clasificación ni qué tumores van dentro de cuál clasificación, pero bueno, se los dejo para que ustedes lo repasen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Son las características de esa masa en el ovario que vamos a ver, que puede ser simple o compleja. Por lo general, cuanto más compleja y más nos asocia a los criterios de malignidad. Pero bueno, también el diagnóstico definitivo es por anatomía patológica. Un quiste simple, un quiste que no tiene tabiques, o los tabiques son bien finitos, que no tiene papilas, que no tiene necrosis, eh, que es bien sólido y que es homogéneo, nosotros lo que pensamos que son criterios de benignidad. El tamaño no es 100% un criterio de benignidad. Nosotros podemos tener un quiste de 10 centímetros y que sea totalmente benigno. Así que yo no lo tomaría tan en cuenta, pero bueno, acá lo incluye en el cuadrito. Y los criterios de malignidad es cuando tenemos un contenido heterogéneo, cuando tenemos papila, tabique, Doppler positivo, el acompañado de ascitis, extensión a otros órganos. Y bueno, estas son todas las causas que nosotros podemos tener benignas de quistes en los ovarios. Los teratomas, como le decía, que les quería decir de las que derivaban de las 3 capas geminales y no me salió la palabra, nosotros podemos tener diferentes tejidos. Por eso podemos llegar a tener, como siempre pensamos, en dientes, pelos, contenido cálcico. Son asintomáticos, por lo general son bilaterales en el 10%, la mayor incidencia es en mujeres jóvenes, son los más frecuentes en las niñas y de crecimiento lento. Bueno, acá tenemos un quiste bastante grandecito, con tabiques finitos y de mediano grosor, contenido heterogéneo, anecoico, hipocoico, más hiperecogénico. Acá tenemos otro en el que el Doppler es positivo, con una masa bastante heterogénea. Acá vemos el crecimiento dentro del quiste, un contenido totalmente heterogéneo. El tamaño de este es de 20 centímetros, bastante grande. Y esta otra imagen, que es la más frecuente que vamos a ver, que es la del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico se diagnostica por la clínica de la paciente, que es la menorrea, y el hiperandrogenismo, que eso se manifiesta en la coloración de la piel, en el aumento del vello. Pero nosotros no para todos los criterios diagnósticos necesitamos que la imagen de los ovarios nos muestre quistes. Puede tener la clínica perfectamente la menorrea con el hiperandrogenismo y que en los ovarios no haya poliquistosis, y que sí sea un ovario poliquístico. Pero bueno, si lo confirma que nosotros tenemos en el ovario los quistecitos, los microquistecitos, el diagnóstico se confirma. Bueno, esta foto me duele sacarla, pienso todos los años que la voy a sacar y no puedo. Fue mi primer quistecito, era totalmente benigno y su tamaño era bastante grandecito, ahora me dio 8 o 9 centímetros. Bueno, y la última parte de la clase es para valorar las trompas. Como les había dicho, cuando nosotros valoramos la trompa es porque en realidad está enferma, tiene alguna patología. Por EPI, que es la enfermedad inflamatoria pélvica, que es la acumulación de puja dentro de la trompa, que es el pilosalpin. Por un tumor, que en realidad lo que se demostraría es que el tumor de ovario proviene de la trompa de falopio, y el embarazo ectópico. Bueno, como ya vimos cómo se veía la inflamación pélvica, el pilosalpin, el hidrosalpin lo vimos en la histerosalpingografía, les quería mostrar cómo se visualizaba el embarazo ectópico. El embarazo ectópico lo más frecuente es que sea en la porción externa de la trompa, pero se puede dar en diferentes, todo donde está marcado son los diferentes lugares donde se puede dar el embarazo ectópico. En el cuello, adentro del miometrio, en el ovario, en el peritoneo, en la trompa en diferentes zonas, pero la más frecuente es en la ampolla. Acá tenemos el 75 al 80% se diagnostica en la ampolla de la trompa. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una paciente que viene con un atraso menstrual, con un test positivo, con dolor abdominal, con un sangrado que puede tenerlo o no, que por lo general es amarronado. Cuando yo le valoro
no miren esta imagen, miren de este lado. Cuando yo le valoro el endometrio, la cavidad uterina, veo un endometrio totalmente lineal. ¿Qué habíamos dicho de un endometrio lineal? Que es el que de una paciente que está menstruando, pero yo tengo un test de embarazo positivo. Y pensando en ecografía obstétrica que lo vimos anteriormente, que dijimos que cuando yo tengo un test de embarazo positivo, hasta las 5 semanas transvaginal no veo un saco, 5 o 6 semanas no veo el saco, pero tampoco veo un endometrio lineal. Entonces cuando yo tengo esto, lo que tengo que pensar es que tengo algo en el anexo, que este sería el otro corte para valorar la lesión en el anexo, o sea, en la trompa. Esto no es 100% así, el diagnóstico del embarazo ectópico a veces hasta difícil por método ecográfico, también depende mucho de que si está complicado o no y la cantidad de sangre que pueda haber en la cavidad peritoneal, así que muchas veces termina siendo clínico el diagnóstico y por lo que uno ingresa a cirugía, pero bueno, en una etapa incipiente y podría verse como lo estamos viendo ahora, con un corte sagital del útero, con un endometrio sumamente fino y con una imagen en el anexo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo a mi mail que se los puse en las 3 clases o por el aula virtual, cualquiera de los medios pueden comunicarse conmigo, no tengo ningún problema. Muchas gracias.